Bueno, el tema tiene que ver de la lectura que hemos hecho de la vida de David y tiene que ver con relaciones. Las relaciones te suben o te bajan, como el título allá para el internet. Saludamos a quienes están por la página, quienes están siguiendo esta transmisión, que la misma unción y presencia del Señor que está sobre nosotros esté también con ustedes. Y que su palabra hoy nos anime, nos fortalezca, nos rete su palabra, hoy nos nutra, nos alimente. Las relaciones nos suben o nos bajan, nos suman o nos restan. Las relaciones nos levantan o nos derrumban. Las relaciones tienen esa capacidad. Ahora, depende de cómo yo reaccione, depende de cómo yo actúe. Pero hay un potencial, una gran influencia. Los amigos pueden ser tus mejores o tus peores influencias. Los amigos, las amistades. Así como las acciones en la bolsa, hoy día suben las acciones, bajan mañana. Eso es un sube y baja, ¿no? Las acciones de la bolsa. Así pueden ser. También el efecto de las relaciones de amistad, de las relaciones. Y tú debes ser responsable de liderar las relaciones de amistad. Tú debes ser responsable, tú debes ser un líder frente a esas relaciones. Somos seres relacionales. Ustedes oyen en la movilización de la iglesia que tenemos a través de célula, que hay un evangelismo relacional, que el discipulado es relacional, que todo se mueve a través de relaciones. Muchos de nosotros conocimos del Señor por la buena influencia de alguien familiar, amigo, que nos presentó al Señor, como hablábamos ahora con los padres espirituales. Usted tiene que ser muy cuidadoso, debe ser responsable de liderar estas relaciones. Yo voy a mirar con ustedes 1 Corintios 15:33. Luego vamos a hablar de tres relaciones. Vamos a ver el tiempo, cómo nos alcanza. Tres relaciones que tuvo David en medio de su vida, de su odisea. Ese sí fue un desafío. El verdadero desafío. No es el fin del mundo. El verdadero desafío fue el que vivió David durante varios años. 1 Corintios 15:33. Yo voy a leer la versión nueva, versión internacional, pero quizá ahí va a salir la versión Reina Valera, o si tienen la versión internacional, la ponen por favor. 1 Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Eso dice su Biblia? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esta versión y otras versiones dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tú debes reevaluar las relaciones de amistad. Muchos de nosotros venimos con amigos y llegamos a las cosas del Señor y siguen nuestros amigos. Amigos que conocimos en el mundo, amigos que traemos desde la niñez, ¿verdad? Desde el colegio, amistades. Ahora, no estamos como para ahora señalar los que son el diablo. Pero usted sí tiene que saber qué influencia permite en su vida. Qué influencia, hasta dónde usted permite que las compañías corrompan las buenas costumbres, o que las amistades edifiquen las buenas costumbres, que levanten su fe, que hagan crecer su vida en el Señor. Usted tiene que estar muy atento, porque eso dice también la Biblia en el Proverbio, capítulo 13, versículo 20. Vamos, Proverbios 13:20. Estamos hablando, las relaciones te suben o te bajan, te suman o te restan, te levantan o te derrumban, de acuerdo a lo que tú permitas.
Proverbios capítulo 13 y el versículo 20. Creo que de aquí salió un proverbio que decían nuestros abuelos: el que con lobos anda. ¿Sí se lo decían sus abuelos o no? Ese no. El que con lobos anda, a aullar aprende. Yo creo que salió de este proverbio. Dice: el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios será quebrantado. Y yo les leo la versión del lenguaje sencillo, que es tan diciente: quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Proverbios 13, 20. Los amigos pueden ser tu mejor o tu peor influencia. ¿Eso quién lo decide? Lo decides tú. ¿Por qué? Porque debemos saber que existen distintos círculos de amistades. Hay distintos niveles de amistad. Mirando a nuestro modelo, que es el Señor Jesucristo, podemos ver que Él tenía como 500, se le apareció a 500. Eran como 500 los que los siguieron a Él. Eso dice 1 Corintios 15, como 500. Pero de los 500, Él escogió 70 y los envió a misión, a 70. Pero de los 500, Él escogió a 12 que fueron sus discípulos, llamados luego apóstoles. Mira, 500, 70, tuvo a 12, pero de los 12 tuvo 3. De los 12 del círculo, ¿verdad?, de discípulos hubo 3. Pedro, Jacobo y Juan, o Santiago. Pedro, Santiago y Juan. Esos 3 estuvieron con Él, mucho más íntimos, pudiéramos decir, que era su grupo más cercano. Más cercano. Con ellos fue al monte de la transfiguración y les reveló su gloria. A ellos llevó a resucitar la hija de Jairo y vieron su poder. Delante de ellos se entristeció también y vieron su humanidad. Pero aún de los 3 hubo uno que fue el más cercano, el más íntimo, que fue Juan. Luego, no es posible ser íntimo de 500. No se puede. Uno debe ser amable para con todos, amigable para con todos. Los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Amigables. Pero Dios es quien diseña relaciones cercanas. Dios es el que propicia y tú debes ser sabio. ¿Cuáles las personas aún en la iglesia que deba tener, a quien deba darle acceso, permiso, ¿verdad?, de hablar a mi vida, de influenciar mi vida? No todo el que entra a la iglesia tiene la capacidad, no todo el que está en la iglesia puede ser una influencia positiva para tu vida. ¿Me están escuchando? No todo el que se reúne en la iglesia puede ser una influencia positiva. De hecho, hay jóvenes que han inducido aún dentro de la iglesia a otros a pecar en droga y en otras cosas. Hay que ser cuidadosos en eso. ¿Quiénes son los hombres y mujeres que Dios pone a nuestro lado, a quienes nos junta? Pero también que yo pueda ser una buena influencia para los demás. No solamente hacia mí, sino hacia los demás. Asegúrate de ser una buena influencia. Que tus comentarios, que lo que hablas, que lo que haces, anime a los demás. Rete a los demás. Fortalezca a los demás. Que no seas de los que corrompen la fe de los demás. Debes ser tú cuidadoso de ser una buena influencia para otros y de serla y también la que tú recibes para ti. Como les decía, en esos tiempos tan complicados de David, él tuvo una relación muy especial de compañerismo con
Jonatán. Jonatán, ¿quién fue? Hijo de Saúl. Y qué situación tan comprometedora la de este muchacho también. ¿Por qué? Pues ser hijo del rey y a la vez ser el mejor amigo del que supuestamente era enemigo de su papá. Qué situación, qué cosa tan complicada. Sí. Allí hay mucho que estudiar de ese comportamiento. Pero básicamente Jonatán veía a Dios y el propósito de Dios. Lo que Jonatán siguió fue el propósito de Dios con David. La elección que Dios había hecho de David. Él era el legítimo sucesor de su padre. Como hijo del rey, él era el que seguía. Daba todas las muestras porque fue valiente. Si ustedes leyeron la historia, él con su escudero fueron e hicieron estragos entre los filisteos. Era súper valiente este Jonatán. Sin embargo, él pudo ver a Dios en esta relación. Él no se fue por intereses personales. Y ojo, porque muchos se acercan por intereses que no son santos. Ojo, cuando estás en la gloria o en el éxito. Había una canción que cantaba allá mi padre, el oropel: amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Si hay amigos cuando estás bien, pero cuando no. El interés de la amistad de Jonatán por David no fue nada personal, sino era porque él veía la elección de Dios, el propósito de Dios en la vida de David. Hicieron una relación de pacto y nos vamos a enterar en esta semana de una de las más maravillosas historias que están en la Biblia. Está en el capítulo 9 de Segunda de Samuel. Esta semana encontraremos. Hoy ya se citó el nombre de este personaje llamado Mefiboset. Porque en ese pacto de amistad que hizo David con Jonatán y Jonatán con David, literalmente David resolvió que no iba a destruir la familia de Saúl ni la familia de Jonatán. Fue un pacto de preservación. Por eso entendemos algunas cosas como difíciles. Porque una malecita vino diciendo: mira, yo ayudé a matar a Saúl, y aquí está la corona, y aquí está el brazalete. Era un oportunista, porque estaba mintiendo. De hecho estaba mintiendo, porque Saúl mismo fue el que se tiró encima de su espada y se mató. Pero quería aprovechar a ver qué sacaba de traerle. Mira, en otras palabras, póngase ya la corona, usted es el rey y yo le ayudé. Y los que matan, hoy leímos, si no lo han leído, los que mataron a Isboset, hijo de Saúl, él fue puesto rey por Abner. Bueno, ustedes están entendiendo lo que yo estoy hablando porque están leyendo. Yo me estoy dando cuenta quiénes están haciendo las lecturas, porque más de uno está con los ojos dándole vuelta. Abner puso a Isboset como rey sobre Israel. Lo puso a él como a su manera y a su forma. David fue ungido como rey por los varones de Judá. David no fue: esto es mío, yo lo reclamo, a mí me ungió Samuel hace rato. Capítulo 16, cuando fue ungido, hace rato lo habían ungido, pero David no fue a arrebatar y esto es mío, esto me pertenece. No reclamó sus derechos en ninguna ocasión. Pero sabe, cuando vienen estos dos diciendo: matamos a Isboset, tu enemigo, y el Señor, tu Dios, te ha librado de tu enemigo y de su descendencia, ¿qué hace David? David cumple el pacto de amistad que tenía con Saúl y Jonatán. Y entonces los enemigos en el relación de pacto, los enemigos de aquel mi amigo se vuelven mis enemigos. En esas relaciones de pacto peleamos las batallas de nuestros amigos verdaderos. Hay tanto ahí en esa relación
de amistad de David con Jonatán, que de alguna manera revelan lo que el Señor ha pensado que deben ser las relaciones entre los hermanos. Porque dice, lo amó como a sí mismo, se amó el uno al otro como a sí mismo. ¿Y cuál es el segundo mandamiento en la Biblia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe que nos falta mucho crecer en lo que son relaciones de verdadera amistad en Dios? Relaciones que edifican, que levantan, que multiplican, que suman, que añaden, que agregan a la vida de otras personas. Nos falta mucho, pero hacia allá vamos. No nos debemos desanimar, pero debemos ver cómo podemos con aquellas personas con las que Dios nos conecta, porque son conexiones de Dios, conexiones de reino. Ahora, obviamente, entre esposo y esposa debe haber ese tipo de relación de pacto. En la pareja debe haber esta relación de pacto, porque el matrimonio por esencia es una relación de pacto. Debemos seguir siendo amigos. Como pareja debemos seguir siendo amigos. Ahora, en medio de toda esta historia, de todo este desafío en el que pasó David, Jonatán estuvo para fortalecerlo. Hay un pasaje que está en el capítulo 23, por ahí pasamos. Vamos a leer allí. Primera de Samuel 23, primer libro de Samuel 23. Versículo 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Ahí encontramos, y muchas más ocasiones, en que hacen pacto en una amistad entrañable, una amistad de hermanos, en una amistad como de una sola carne. Y eso es lo que debe fluir entre el cuerpo del Señor. Como miembros, considerarnos miembros los unos de los otros, dice la Escritura. Que si uno llora, todos debemos llorar. Que si uno se goza, todos nos debemos gozar. O si tienes un problema en tu uña, se te encarna la uña del dedo gordo del pie izquierdo, ¿cómo está tu cuerpo? Solo te duele la uña del dedo gordo, ese gordito de allá. Solamente allá es que te duele, o te duele hasta el pelo. Yo sé que les hablo de la única reencarnación que creo es la de las uñas. Porque no hay tal cosa como reencarnar. Trabajaba allá en Cali y tocaba zapatos cerrados y caminar con un maletín de frascos de medicinas para visitar los médicos, y se me ha encarnado una uña. Dios mío, el dolor aquí resoplaba, aquí era bum, 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 la cabeza, y eso está tan lejos, lo más distante. ¿Sabe? Estamos interconectados como el cuerpo del Señor, interconectados, y debemos ser sensibles a lo que está pasando con unos y otros. Pero eso también depende de qué tan conectado esté yo con el cuerpo, de cómo yo también me conecte con los demás. Porque muchos de nosotros ni sabemos lo que están pasando algunas personas. ¿Por qué? Porque no están en congregación, no se congregan, no se reúnen en las células donde los pueden ver, donde los pueden cuidar, donde pueden saber de sus luchas, donde los pueden pastorear. Aquí un domingo es muy difícil
hacer algo al respecto, pero congrégate, reúnete en una célula de cuidado. Allí habrá amistades significativas que te ayudarán, así como vino Jonatán a fortalecer su mano en el Señor. ¿Cómo lo fortaleció? Declarando el futuro, casi que profetizando lo que Dios había dicho de David. Dice, he aquí, no temas, le dijo, porque no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. La gloria del segundo lugar. Como les decía, Jonatán debía ser el primero por ser el hijo del rey. Pero él no peleó contra la elección de Dios. Él se sujetó, se sometió, aceptó ser segundo después de David en el reino. Fortalecemos a los demás declarando lo que Dios ha dicho de ellos, proclamando la palabra de Dios. Fortalecemos a los demás diciéndole, el Señor no te dejará ni te desamparará. O cuando oramos y recibimos, cuando oramos por esas personas y recibimos palabra, de vez en cuando yo envío una palabra a algunos por mensaje de texto para fortalecerlos en el Señor. Pero a veces usamos los medios de comunicación para bobadas y bobadas. Ahí solo por llenar espacio. Ahí solo por decir. Bueno, aprovecha para fortalecer a alguien hablando lo que Dios ha dicho acerca de él. La otra relación fue con Samuel. No es tan amplia la Biblia para hablarnos como de la relación de David con Jonatán, pero hay algo en el capítulo 19. Primer libro de Samuel, 19, 18. Esta relación, si la relación de David con Jonatán fue de amigos, de compañeros, de pares, de parces, ¿de qué más? De leales, de llaves, y para lo bueno, ¿no? Para lo que edifica, para lo que levanta, para lo que anima, para lo que suma, para lo que añade. Dice, esta relación de David con Samuel es la relación de el mentor que fue Samuel con David como el discípulo. Una relación supremamente importante. Dice, huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Es todo lo que dice, pero dice mucho en esos pocos 2 versículos, 2 versículos. Solo el versículo 18. ¿Qué le hizo Saúl a David? ¿Cuántos sacaron la lista de lo que Saúl le hizo a David? Para ver y ponerla al lado de lo que le está pasando a usted y darse cuenta que quizá usted se está quejando por muchísimo menos. ¿Cuántos se dieron cuenta de todo lo que le hizo Saúl a David? Pero ¿qué hizo David con Saúl? Entre otras cosas, David no habló mal de Saúl con nadie. No habló de lo que le pasaba, de lo que le había hecho Saúl. No lo habló con nadie más. Solo con Samuel. Con esto, ¿qué evitó Saúl? David, ¿qué evitó? Realmente evitó toda una división en el pueblo de Israel. Porque la Biblia dice que todo el pueblo veía a David
todo el pueblo amaba a David, porque David salía y entraba delante de todos ellos. Era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Eso está ahí en el capítulo 18. David pudo hacer su bando aparte y decir: a mí este hombre me está persiguiendo, realmente me la tiene montada, y montar su sindicato y hacerle guerra a Saúl. Pero David nunca habló a otra persona de lo que le estaba pasando, sino habló con el mentor. Habló con una persona en autoridad aún sobre Saúl, porque Samuel fue el que ungió a Saúl. Aquí, ¿qué principios hay? Además de impedir la división, muchas iglesias se han dividido porque un líder fuerte no está de acuerdo con las políticas del pastor o con las decisiones que toma el pastor, y empieza a hacer su propia campaña proselitista. Yo también soy llamado por Dios, a mí también me ha ungido el Señor, Dios me usa más. ¿Cuántos saben que Dios usó más a David que a Saúl? Pues la prueba está ahí en el capítulo 17. ¿Quién era el que debía haber enfrentado a Goliat? ¿Quién era? ¿Por qué Saúl? Por dos razones. Era el rey, era el líder. Y por otro detalle, era el más alto de todos. Era el más alto. Dice que de hombros para arriba era más alto. Luego, Saúl era el que debía haber enfrentado a Goliat, pero ya no tenía el Espíritu de Dios en él, que es el que produce la valentía. No es la estatura, no son los músculos, es el Espíritu del Señor el que nos da de nuevo atrevimiento para enfrentar gigantes. Pero debía ser. Pero David nunca hizo una campaña de desprestigio contra Saúl. Tristemente, muchas iglesias y muchas empresas y familias se dividen por la murmuración. Pero David sí le contó todo a Samuel. Allí no se genera la murmuración. ¿Cuándo se da la murmuración? Cuando yo lo digo a otras personas que no tienen autoridad para traer algún beneficio, para traer alguna solución. Cuando yo le cuento a otros las cosas, pero esos otros lo único que quedan es con la contaminación de lo que me está pasando y no pueden hacer nada al respecto. Eso es algo que tenemos en el liderazgo aquí en la iglesia. Para decir, ustedes deben informar a la persona, a la autoridad competente, respectiva de las cosas que puedan estar pasando en perjuicio de la iglesia. Así David impidió una guerra civil. Impidió que él mismo se pusiera y con sus manos, con su propia fuerza, tomara el lugar que le correspondía a él. Él esperó el tiempo de Dios, esperó que fuera el Señor el que lo pusiera en el lugar al que lo había llamado. Ahora, hay otro detalle ahí en ese versículo 18. Además de decirle todo lo que le había hecho, David estaba con todas esas cargas. Nosotros necesitamos descargarnos, dar cuentas, decirle a la persona indicada con autoridad de Dios, poderle decir: esto me está pasando, esto me está sucediendo. Ese es el principio de rendir cuentas, es un principio de protección. Es un principio que si es con la persona correcta y en la actitud correcta, va a traer descanso para mi vida, porque cuando uno puede hablar lo que me está pasando, lo que me está sucediendo, las luchas que estoy teniendo, hablar. ¿Cuántos se han dado cuenta que cuando cuentan y hablan, descansan? Pues David encontró descanso y Dios proveyó esta relación, y Dios provee esta relación. Sus líderes están en este trabajo de mentores. Es uno de los papeles de los líderes en la célula y de los líderes seccionales, un papel, un rol de mentorear.
su vida, para que usted pueda descargarse de todo lo que está agobiándole. Ahí hay otro detalle y dice, después del punto, y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Esa es una relación que la encontramos en el Evangelio. Los primeros discípulos le dijeron a Jesús en Juan capítulo 1, le dijeron a Jesús, versículo 38, Señor, ¿dónde moras? Y fueron y se quedaron con él. Una relación de intimidad y en el contexto judío donde se iban y vivían con su maestro y quedaban con ellos, iban para arriba y para abajo. Hoy tal vez no tenemos esas mismas posibilidades de irnos a vivir en la casa del mentor, aunque habrá situaciones en que se dará. Podrá haber alguna situación en la que por circunstancias muy extremas, quizá como esta que estaba pasando, fue y vivió con Samuel, estuvo con él en Ramá y allá lo fue a buscar Saúl. ¿Cuántos se acuerdan de todo esto? Y el Espíritu de Dios estaba, era un ambiente sobrenatural. Esta relación de mentoreo implica la sobrenaturalidad de Dios. Allí estaba, era la escuela de profetas, y ahí donde nació la escuela de profetas que tenemos aquí, que hemos tenido por 3 años, la escuela Ramá de profetas. Ahí estaba presidiendo Samuel, y allí hubo un tiempo de refrigerio para David, un tiempo de renovación. Siempre que nos acerquemos en esta relación, vamos a recibir recursos, vamos a recibir a través del mentoreo, vamos a recibir palabra, vamos a recibir ánimo, vamos a recibir inspiración, refrigerio de parte de Dios. Necesitas ser mentoreado, necesitas mentorear a otros también. Son 2 relaciones que encontramos aquí en lo que hemos estado leyendo, que facilitaron las cosas a David. Porque yo creo que todos nos hemos metido en esa historia, y realmente ¿cuántos se han dado cuenta? ¿Cuántos se han dado cuenta que nos falta crecer todavía un poquito? ¿Cuántos se han dado cuenta que se ha dejado esto escrito como ejemplo para nosotros? Que todas estas historias no solamente fueron en el pasado, sino que siguen tan vigentes para nosotros, porque nos dan principios de vida, nos dan consejo de parte de Dios. ¿Por qué David no habló mal de Saúl? Porque hay un término que se repite 3 veces. David se portaba, ¿cómo se portaba David? Prudentemente. Prudentemente. ¿Cuántos saben que por falta de la prudencia se han cometido grandes errores en el trabajo, en la casa? ¿Cuántos saben que la lengua es un pequeño miembro difícil de dominar? ¿Cuántos saben eso? Pero como un fuego, dice Santiago capítulo 3, la lengua como un fosforito, la lengua puede prender un gran incendio y puede traer mucha destrucción. David se portaba prudentemente. Por eso no habló sino con la persona correcta acerca de su necesidad. Era un detalle que había dejado de mencionar. Muy bien. La tercera relación tiene que ver con Saúl, pero es muy larga, es muy extensa. Solo quiero darles algunos principios. Ya hemos hablado acerca de esto. ¿Qué respetó David de Saúl? ¿Qué respetaba David de Saúl? Que Dios lo había elegido a él, que Dios lo había ungido a Saúl, que Dios lo había puesto como autoridad. Romanos capítulo 13 dice, toda autoridad ha sido puesta por Dios.
Y quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y nos vamos a encontrar con autoridad por todo el camino de nuestra vida. Autoridad en la casa, autoridad en el colegio, autoridad en el trabajo, autoridad en la calle, autoridad en la iglesia. Por todas partes vamos a estar bajo autoridad o con autoridad. Pero Romanos capítulo 13 habla que Dios es el que ha establecido la autoridad, toda autoridad. Nos guste o no, lo esté haciendo bien o no, es la autoridad que Dios ha establecido. Y eso era lo que David respetó, no porque le convenía y no alguna vez en la vida. Fue un principio que llevó hasta el último día. Por eso, además del pacto que había hecho con la casa de Saúl, por eso es que a ese amalecita que le trajo esa noticia de que había ayudado a matar a Saúl, es que David dice, porque no tuviste temor de hacer esto al ungido del Señor. David pudo discernir que Dios había escogido a esta persona. Y entonces era Dios el que debía tratar con esa persona. Eclesiastés, que fue escrito por un hijo de David, dice, si tú vieres injusticia en la tierra, ¿cuántos ven injusticia en la tierra? No te desanimes. ¿Cuántos se desaniman? De vez en cuando nos desanimamos. Bueno, este versículo no lo tenía yo aquí en las notas, pero nos puede ayudar mucho. Eclesiastés 5:8 lo escribió Salomón, que fue hijo de David. Yo creo que recibió un legado de su padre. Dice, si opresión, Eclesiastés 5:8, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y a uno más alto está sobre ellos. Uno quisiera tomar la justicia por su mano. Y de hecho, muchos tomaron la justicia por su mano en la Biblia. Y muchos, usando textos de la Biblia, han usado la violencia para establecer la justicia. Pero aquí hay un principio de autoridad. Sobre toda autoridad hay una autoridad más alta y una más alta, y hasta que llegamos a ¿quién? A Dios, que es la autoridad sobre toda autoridad. Entonces debiéramos nosotros referirnos a la autoridad superior. Debiéramos. Si ustedes me vieran a mí haciendo cosas indebidas como pastor, hay autoridad sobre mí. Teléfono 356-2929, Cali, le contestan allá. En su momento era el apóstol Randy, ahora la pastora Marcela y un equipo apostólico. A ellos deberían referirse si me estuvieran viendo hacer malo. Y si nosotros vemos que la alcaldesa, y si vemos que el gobernador, el presidente están locos, porque ¿cómo estaba Saúl? Loco de remate. Entonces vamos a nuestro Dios. ¿Sabes? No tendríamos muchos salmos que hoy nos consuelan el alma. No existirían. No se hubieran escrito si David no hubiera pasado todo este valle. Muchos de esos salmos surgieron como sus oraciones cuando lo perseguía Saúl, cuando lo perseguía. Allí escribió varios de ellos. Miren los títulos de los salmos, y ahí aparecen cuando David los escribió, cuando era perseguido por
El Salmo 18, un ejemplo ahí solo para ver. Salmo 18, al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico. El día que lo libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Entonces dijo, qué salmo tan maravilloso. ¿Cuántos han leído ese salmo? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. No tendríamos esos salmos, pero ¿sabe que era la forma en cómo David iba a la autoridad superior, al Dios que había establecido a Saúl? Iba y oraba, iba y lo exaltaba, iba, lo alababa, iba y derramaba su alma, iba y presentaba sus quejas, sus lamentos. Hoy podemos encontrar tanta ánimo y esperanza con estos salmos que no existieran si no hubiera pasado David esas tribulaciones. Así que canta, así que escribe. Cuando estés en tu hora de prueba, habla con Dios, refiérele a Dios las cosas que están sucediendo. Si ves injusticia en tu trabajo, si ves dificultades en el hogar, refiérele a Dios acerca de lo que te está pasando. Eso lo hizo David porque reconoció y mantuvo siempre presente que era Dios y no Saúl el determinador de su destino. Él se guardó en su corazón y no se dejó herir con la lanza varias veces. Termino dando esos principios, esos pensamientos. David pudo darse cuenta cómo se trastornaba Saúl cuando venía un espíritu sobre él. Por eso es que en el Salmo 51 David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él está haciendo memoria cómo quedó Saúl cuando el Espíritu Santo se fue. David pecó, lo vamos a leer en el capítulo 11. Nos vamos a dar cuenta que David también falló. Pero su oración de arrepentimiento, en su oración de arrepentimiento, él está haciendo memoria de cómo quedaba Saúl, cómo se trastornaba por causa de que el Espíritu Santo no estaba ya en él y era influenciado por un demonio. Luego, David pudo ver que su enemigo no era Saúl. David pudo ver que había algo espiritual que lo atormentaba y que lo manipulaba y que lo usaba. Por eso David no se estrelló con Saúl, porque fue alguien espiritual que pudo ver algo más allá detrás de la persona, que lo manipulaba, que lo usaba. Y nunca se aprovechó de las debilidades de Saúl para compararse. Hay muchas más cosas en la relación con la autoridad, no es hoy el tema principal, pero son las relaciones de amistad, como hermanos en la fe, como hermanos que nos ayudan, que nos animan, que nos fortalecen, y la relación con nuestros mentores, nuestros padres espirituales, las personas en el liderazgo que Dios ha puesto, que nos ayudan a desarrollar nuestra vida espiritual. Póngase en pie y vamos a darle gracias a Dios.